¿Cómo verificar la agregación de valores para el rango de elementos informados de elementos de FS? Después de crear un elemento de informe y definir sus reglas de informe, es posible que desee verificar los valores agregados en su informe. En este video, le mostraré cómo verificar esta agregación para asegurarse de que se ajuste a lo que ha definido en las reglas de informes. Usaré un ejemplo en el que el elemento de informe se define usando un rango de elementos FFSS. Para ver un ejemplo de dónde se define el elemento de informe utilizando el atributo de selección de elementos FFS, consulte nuestro otro video aquí. En este ejemplo, crearé dos informes, cada uno de los cuales muestra este rango de elementos FSS. Uno de los informes no utilizará normas de presentación de informes y el otro lo hará. Luego, puedo comparar los valores de los elementos FSS entre los dos informes, para asegurarme de que se alineen. Si lo hacen, entonces sé que el valor del proyecto de informe está agregado correctamente en el informe con las reglas de informe. Para comenzar, voy a entrar en la aplicación Definir reglas de informes. Aquí estoy seleccionando los criterios relevantes para ver el proyecto de informe que usaré como ejemplo. Este elemento de presentación de informes es SCP-110. Como puede ver en sus reglas de informes, Science 110 se asigna el rango de elementos FSS, desde el elemento FS 11-102-32 y 900. Esto significa que en un informe, los valores de este rango de elementos de FS se agregan para determinar el valor del elemento de informe 110. Así que ahora anotaré este elemento de informe y este rango de elementos de FS para que pueda filtrar para ellos más adelante en mis informes. Ahora voy a entrar en la aplicación de análisis de datos grupales. Aquí he seleccionado todos los filtros relevantes para mostrar los valores que quiero ver para los elementos FSI. Ahora puedo ver todos los elementos FSS, pero quiero filtrar solo el rango de elementos FS de las reglas de informes. Para hacer esto, configuraré un filtro adicional en la cuadrícula para el elemento FS. Aquí puedo seleccionar la opción entre establecer un filtro para el rango específico de elementos FS. Ahora el informe solo muestra el rango de elementos FS que quiero ver. Finalmente, agregaré los totales a este informe seleccionando la opción Mostrar totales para los elementos FPS. Esto ayudará a comparar la agregación de valores. Más tarde, pondré este informe al lado por ahora, porque más tarde compararé estos valores con los valores en el informe con las reglas de información. Ahora voy a entrar en la aplicación de análisis de datos grupales con reglas de informes. Aquí he seleccionado todos los filtros idénticos que antes, más la jerarquía de elementos de informes relevantes y la variación de reglas de informes. También agregué la dimensión del elemento de informe a la cuadrícula. Ahora puedo ver todos los proyectos de FS de nuevo, pero solo quiero ver los relevantes para mi proyecto de informe. Así que necesito filtrar solo para el artículo de reporte SCP-110. Para hacer esto, configuraré un filtro adicional en la cuadrícula para informar el elemento. Aquí puedo seleccionar la opción igual a la y luego seleccionar SCE-110 del valor, ayuda. Ahora, el informe solo muestra los valores relevantes del elemento FSS, del elemento de presentación de informes SCP-110. Como en el informe anterior, también agregaré los totales de los proyectos de FSS. Con estos dos informes, uno sin informar y otro con, ahora puedo comparar los dos lado a lado. Me aseguraré de que todos los mismos elementos FS aparezcan para el elemento de informe, y asegurarán que cada uno de sus valores se alinee. También estoy comprobando los totales de cada uno de estos informes para asegurarme de que también se ajusten. Si todos estos valores se alinean, entonces sé que el valor del elemento de informe se agregará correctamente de acuerdo con las reglas de informe. Si no lo hacen, entonces tal vez necesito revisar mis reglas de presentación de informes y hacer algunos ajustes. O quizás hay algunas inconsistencias en otros lugares de mis datos.